Esta es la sesión 12 del módulo 3 del canal Electrónica Analógica. El módulo 3 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores de efecto de campo en sus dos versiones, los JFET y los MOSFET, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar los amplificadores en la configuración gate común implementados con los tres tipos de transistores de efecto de campo, MOSFETs de enriquecimiento, MOSFETs de vaciamiento y JFETs, repasando en primer lugar los conceptos más importantes para el manejo de estos dispositivos. La entrada de los amplificadores gate común se encuentra entre source y gate y su salida entre drain y gate. Como hemos indicado anteriormente, las características deseables de todo amplificador lineal son que amplifiquen la señal de entrada sin distorsión dentro de un rango de voltajes de entrada específico, que tengan alta impedancia de entrada para poderlos conectar a otros circuitos produciendo la menor alteración posible y que tengan baja impedancia de salida para poderles conectar diferentes circuitos de carga y continúen manteniendo el voltaje de salida deseado. Veamos cómo cumplen con estas características los amplificadores gate común. El procedimiento a seguir para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés de un amplificador lineal es el siguiente. Primero, determinar el punto de operación del transistor considerando solo las fuentes de C. Segundo, seleccionar el modelo de pequeña señal que se va a utilizar para realizar los cálculos en AC y calcular los parámetros de pequeña señal o buscarlos en la hoja de especificaciones del dispositivo. Tercero, elaborar el circuito en AC a partir del diagrama del modelo seleccionado, colocando los componentes externos según el circuito original, sustituyendo las fuentes de voltaje independientes por cortocircuitos, las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos y los condensadores por cortocircuitos. Y cuarto, resolver el circuito para obtener las variables de interés. Esta lámina nos presenta las configuraciones de las redes de polarización para los transistores MOSFET de enriquecimiento, el circuito con fuente doble, la conexión gate-drain, la red con divisor de voltaje y la polarización con fuente de corriente. Y aquí tenemos las redes de polarización para los transistores JFETs, válidas también para los MOSFET de vaciamiento, la red de autopolarización, la red con divisor de voltaje en gate y la polarización con fuente de corriente. Esta lámina nos presenta las características de transferencia de los tres tipos de dispositivos con la correspondiente ecuación que relaciona la corriente de drain con el voltaje gate source necesaria para determinar el punto de operación. Este es un resumen de los procedimientos para calcular el parámetro de transconductancia Gm correspondiente a los distintos tipos de dispositivos. Para los MOSFETs de enriquecimiento, en primer lugar se determina el valor de la constante K a partir de los parámetros que proporciona el fabricante mediante alguna de las dos expresiones mostradas en la lámina, y luego se calcula el valor de la transconductancia Gm utilizando una de las tres ecuaciones presentadas. Para los MOSFETs de vaciamiento o los JFETs, en primer lugar se determina la transconductancia Gm0 dada por la relación 2 por IDSS sobre el valor absoluto del voltaje de apagado BGS off, y luego se calcula la transconductancia Gm correspondiente al voltaje de polarización BGS mediante la expresión Gm0 multiplicado por 1 menos BGS sobre BGS off. Finalmente, esta lámina presenta los modelos equivalentes de pequeña señal. A la izquierda tenemos el modelo simple, en el que está definido el voltaje BGS alterno entre los terminales de gate y source y la fuente de corriente dependiente cuyo valor es GmBGS, la cual circula de drain a source. A la derecha vemos el modelo que incluye la resistencia RO entre drain y source para tomar en cuenta la pendiente en las curvas de la característica de salida y las ecuaciones para calcular el valor de RO dependiendo de la información disponible. Esta lámina presenta un amplificador gate común con un MOSFET de enriquecimiento canal N. Esta forma de presentar el diagrama del amplificador se utiliza frecuentemente para esta configuración,
a fin de destacar que la entrada es por el terminal de source y la salida por drain, con el gate como terminal común, aunque también se puede emplear la representación utilizada para los otros tipos de amplificadores. El transistor está polarizado con las fuentes B sub DD y menos B sub SS. El terminal de gate está conectado a tierra a través de la resistencia RG y en paralelo con ella está el condensador de desacople CG para conectar el gate a tierra en el circuito AC. La señal de entrada, constituida por la fuente de voltaje B sub F con su resistencia en serie y RF, se conecta al source mediante el condensador de acople C1 y la resistencia de carga se conecta al drain mediante el condensador de acople C2. Para comenzar el análisis, dibujamos el circuito DC sustituyendo los condensadores por circuitos abiertos y podemos reorganizar el circuito para observar mejor la polarización del MOSFET con fuente doble. Calculamos el punto de operación, la corriente ID y los voltajes VGS y VDS y comprobamos que el dispositivo se encuentra en la zona de saturación. Continuamos con el paso 2, seleccionando el modelo de pequeña señal y calculando los parámetros GM y RO en caso de que se disponga de los datos para este cálculo. A continuación, dibujamos el circuito sustituyendo la fuente de voltaje DC y los condensadores por cortocircuitos. A partir de este diagrama elaboramos el circuito AC, comenzando por dibujar el modelo de pequeña señal en el que identificamos los terminales Gate, Drain y Source. En primer lugar, vamos a utilizar el modelo simple. El gate está conectado a tierra. La fuente de corriente dependiente G sub M VGS circula de drain a source. El voltaje VGS está entre gate y source, con el positivo en gate, esto es, en tierra. A continuación, colocamos los componentes externos. En source está conectada la fuente de voltaje V sub F con su resistencia RF en serie, por la que circula la corriente I sub I. Entre source y tierra está la resistencia RS, y entre estos terminales está el voltaje de entrada al amplificador V sub I. Entre drain y tierra está conectada la resistencia RD y en paralelo con ella la resistencia de carga RL por la que circula la corriente I sub O. Entre los terminales de RL está definido el voltaje V sub O. La resistencia RI es la resistencia equivalente entre source y tierra, definida por la relación V sub I entre I sub I, y la resistencia de salida RO es la resistencia equivalente entre drain y tierra cuando se ha desconectado RL. Pasamos al cálculo de las variables de interés. Para calcular la ganancia de voltaje A sub B, definida como la relación entre el voltaje de salida V sub O y el voltaje de entrada al amplificador V sub I, en el circuito de salida vemos que la corriente de la fuente dependiente circula por el paralelo de las resistencias RD y RL, que vamos a identificar como RP, entrando por el terminal negativo del voltaje de salida. Por lo tanto, V sub O es igual a menos G sub M VGS por RP, como indica la ecuación 2. Por otra parte, en la entrada del amplificador tenemos que V sub I es igual a menos VGS. Sustituyendo la ecuación 3 en la 2, tenemos la ecuación 4, V sub O igual a G sub M por V sub I por RP, con signo positivo. Y la ganancia de voltaje A sub B, dada por V sub O sobre V sub I, es igual a G sub M por RP. El voltaje de salida está en fase con el voltaje de entrada. Veamos ahora el circuito AC cuando se incluye la resistencia RO. Dicha resistencia se encuentra en paralelo con la fuente de corriente dependiente, por lo que es conveniente utilizar algún procedimiento de redes eléctricas para simplificar dicho circuito a fin de poder resolverlo con mayor facilidad. Para este caso, podemos utilizar la equivalencia entre los modelos de las fuentes de voltaje y corriente reales. Dado el esquema mostrado en la parte inferior de la lámina, donde entre dos nodos cualesquiera de una red con fuentes y resistencias, identificados como A y B, se conecta una fuente de voltaje V sub F con su resistencia en serie RS, o una fuente de corriente I sub F con su resistencia en paralelo RP, el voltaje entre los nodos B sub AB y la corriente hacia el nodo A I sub A se mantienen constantes si se cumple RS igual a RP igual a R, y el valor de la fuente de voltaje V sub F es igual al valor de la fuente de corriente I sub F por
R. Veamos la aplicación de esta equivalencia. En esta lámina tenemos el circuito original y el circuito al que se ha aplicado la equivalencia de fuentes, en el que entre los nodos de source y drain se ha transformado la fuente de corriente dependiente G(m)(VGS) con la resistencia RO en paralelo en la fuente de voltaje dependiente G(m)(RO)(VGS) con RO en serie. El terminal positivo de la fuente de voltaje se coloca en la posición de la punta de la flecha de la fuente de corriente para mantener las polaridades indicadas. Los voltajes y corrientes de todos los elementos de estos circuitos son los mismos, excepto los correspondientes a los elementos involucrados en la transformación. Por ejemplo, la corriente que circula por RO en cada uno de los circuitos no es la misma. Adicionalmente, en este circuito se han sustituido las resistencias RD y RL por su paralelo RP. Por la malla de la izquierda circula la corriente I sub I, mientras que la que circula por la malla de la derecha se ha identificado como I. Procedamos ahora a calcular la ganancia de voltaje A sub B cuando se considera RO. Habiendo definido RP como el paralelo de RD con RL, podemos escribir las siguientes ecuaciones. La suma de voltajes en la malla de la derecha es V sub GS más GM RO VGS más I por RO más I por RP igual a 0, como indica la ecuación 2. Sacando factor común y separando las variables voltaje VGS y corriente I, obtenemos la ecuación 3. Ahora bien, en el nodo de drain podemos escribir que la corriente I es igual a V sub O sobre RP, mientras que en el nodo de source se cumple VGS igual a menos V sub I. Sustituyendo las ecuaciones 4 y 5 en la 3, resulta V sub I que multiplica a 1 más GM RO es igual a V sub O sobre RP que multiplica a RO más RP. Por lo tanto, la ganancia de voltaje A sub B igual a V sub O sobre V sub I cuando se toma en cuenta RO está dada por la expresión RP que multiplica a 1 más GMRO sobre RO más RP. Ahora bien, si consideramos que RO tiene un valor elevado, en el numerador G sub M por RO va a ser mucho mayor que 1 y en el denominador RO va a ser mayor que RP. Por lo tanto, la ecuación de la ganancia de voltaje A sub B se simplifica a la expresión obtenida con el modelo simple G sub M por RP. Para calcular la resistencia de entrada RI utilizando el modelo simple, definida como la relación entre el voltaje de entrada V sub I y la corriente de entrada I sub I, vemos que en el nodo de source entran tres corrientes, por lo que podemos escribir I sub I más G sub M por VGS más VGS sobre RS igual a 0. Como VGS es igual a menos V sub I, sustituyendo la ecuación 2 en la 1 y separando las variables I sub I y V sub I, obtenemos la ecuación 3, I sub I igual a G sub M más 1 sobre RS por V sub I, de donde la resistencia de entrada RI igual a V sub I sobre I sub I está dado por la expresión 1 dividido entre G sub M más 1 sobre RS. Esto significa que RI es el paralelo de 1 sobre GM con RS, lo cual, debido al valor de GM, es una resistencia baja. Para calcular la resistencia de entrada con RO incluida, utilizamos el circuito AC ya desarrollado con la transformación de fuentes. Escribimos la suma de los voltajes en la malla de la derecha, dada por la ecuación 2, y separando las variables voltaje VGS y corriente I según la ecuación 3, podemos escribir I igual a menos 1 más GM RO sobre RO más RP que multiplica a VGS, como indica la ecuación 4. Por otra parte, en el nodo S la suma de corrientes es I sub I más VGS sobre RS igual a I. Y colocando la expresión de la corriente I tenemos la ecuación 5. En esta expresión sustituimos VGS por menos V sub I,
como vemos en la ecuación 6. En la ecuación anterior, identificada en esta lámina como 1, separamos las variables I sub i y B sub i, con lo cual podemos establecer que la resistencia de entrada definida por la relación B sub i sobre I sub i es igual a 1 sobre la suma del cociente 1 más GMRO sobre RO más RP con el cociente 1 sobre RS. Estos cocientes son los inversos de la resistencia RO más RP sobre 1 más GMRO y la resistencia RS. Por lo tanto, la resistencia de entrada es el paralelo de RO más RP sobre 1 más GMRO con la resistencia RS. Al considerar que RO tiene un valor elevado, analizando la expresión de la primera resistencia, vemos que en el numerador RO va a ser mayor que RP y en el denominador G sub M por RO va a ser mucho mayor que 1, por lo que esta resistencia es aproximadamente igual a 1 sobre Gm, con lo cual obtenemos la misma expresión para RI que la determinada con el modelo simple. Para proceder con el cálculo de la resistencia de salida RO con el modelo simple, hay que desconectar la resistencia de carga RL, sustituir B sub F por un cortocircuito, colocar una fuente de prueba B sub P a la salida y calcular la corriente I sub P que circula por BP. La resistencia de salida está dada por la relación BP sobre IP. Al sustituir la fuente B sub F por un cortocircuito, la suma de las corrientes en el nodo de source está dada por la ecuación BGS sobre RF más BGS sobre RS más GM por BGS igual a 0. La solución de esta ecuación es BGS igual a 0. La fuente de corriente dependiente se sustituye por un circuito abierto. Por lo tanto, la resistencia de salida RO dada por BP sobre IP es igual a RD. Para calcular la resistencia de salida RO con la resistencia RO del modelo incluida, utilizamos el circuito AC ya desarrollado con la transformación de fuentes, en el que hacemos las mismas modificaciones correspondientes a este cálculo. Desconectamos la resistencia de carga RL, sustituimos B sub F por un cortocircuito, con lo cual las resistencias RF y RS quedan en paralelo, resistencia que identificamos como RPA. Colocamos una fuente de prueba B sub P a la salida y calculamos la corriente I sub P que circula por la fuente B sub P. Para ello, definimos la corriente que circula de drain a source como I sub A y escribimos la ecuación de los voltajes en la malla exterior, B sub P igual a I sub A por RO menos GM RO BGS más I sub A por RPA según la ecuación 2. En el nodo S tenemos el voltaje BGS, que es igual a menos IA por RPA, como indica la ecuación 3. Sustituyendo la ecuación 3 en la 2 y arreglando términos, tenemos la ecuación 4, de la que podemos obtener la expresión de I sub A en función de B sub P. I sub A igual a B sub P sobre RO más RPA por 1 más GM-RO, según la ecuación 5. En el nodo D entra la corriente I sub P y sale la corriente que circula por RD y la corriente I sub A, por lo que podemos escribir la ecuación 6, I sub P igual a B sub P sobre RD más B sub P sobre RO más RPA por 1 más GM RO. Por lo tanto, la resistencia de salida RO dada por B sub P sobre I sub P es igual al paralelo de RD con la resistencia RO más RPA por 1 más GM RO. Analizando esta última expresión, vemos que si RO tiene un valor elevado, la segunda resistencia va a ser mucho mayor que RD, por lo que la resistencia de salida RO es aproximadamente igual a RD, como obtuvimos con el modelo simple. Para calcular la ganancia de corriente a sub I con el modelo simple, definida como la relación entre la corriente de salida I sub O y la corriente de entrada I sub I, escribimos de nuevo la ecuación 1 de la suma de corrientes en el nodo de source, I sub I más G sub M por BGS más BGS sobre RS igual a 0. Por lo tanto, la corriente I sub I está dada por la expresión menos GM más 1 sobre RS multiplicado por BGS, según la ecuación 2. Por otra parte,
Para determinar la relación entre la corriente de salida I sub O y la fuente de corriente dependiente, podemos utilizar la ecuación del divisor de corriente en el nodo de drain, dado por la ecuación 3, entre las resistencias RD y RL, esto es, I sub O igual a RD sobre RD más RL multiplicado por GM/VGS, con signo negativo, ya que GM/VGS tiene dirección contraria a I sub O. Por lo tanto, en la ecuación 4 tenemos la ganancia de corriente A sub I dada por I sub O sobre I sub I igual a menos RD sobre RD más RL multiplicado por GM/VGS dividido entre menos la expresión GM más 1 sobre RS multiplicado por VGS. Al cancelar los signos negativos y los voltajes VGS de numerador y denominador, resulta A sub I igual a RD sobre RD más RL multiplicado por GM sobre GM más 1 sobre RS. Como podemos observar, es una ganancia de corriente menor que 1, ya que cada una de las fracciones es menor que la unidad. Solo parte de la corriente que entra por source circula por el circuito de drain. El cálculo de la ganancia de corriente A sub I igual a I sub O sobre I sub I cuando se considera RO se inicia recordando que la resistencia de entrada, que es un valor ya conocido, está dada por la relación RI igual a V sub I sobre I sub I, por lo que podemos escribir la ecuación 1, V sub I igual a RI por I sub I. En el circuito de entrada se cumple VGS igual a menos V sub I y la ganancia de voltaje A sub B, ya también conocida, es igual a V sub O sobre V sub I, por lo que V sub O es igual a sub B por V sub I. En el circuito AC modificado, en el que la corriente definida como IA circula en este caso del nodo S al nodo D, el voltaje entre V sub I y V sub O está dado por la ecuación 4, V sub I menos V sub O igual a GM RO VGS más IA por RO. Sustituyendo las ecuaciones 2 y 3 en la 4, obtenemos la ecuación 5 y separando variables, resulta la ecuación 6 de la que podemos despejar I sub A en función de V sub I. I sub A es igual a 1 más GM RO menos A sub B sobre RO multiplicado todo por V sub I, como presenta la ecuación 7. Por otra parte, en el circuito de salida podemos establecer la relación entre I sub A e I sub O mediante la ecuación del divisor de corriente en el nodo de drain con la ecuación 8, I sub O igual a RD sobre RD más RL multiplicado por I sub A. Si en la ecuación de I sub O que acabamos de obtener sustituimos I sub A por la expresión desarrollada, obtenemos la ecuación 1 de esta lámina y finalmente, sustituyendo V sub I por RI I sub I, nos queda la ecuación 2 con las variables I sub O e I sub I. Por lo tanto, la ganancia de corriente I sub O sobre I sub I está dada por la ecuación 3, A sub I igual a RD sobre RD más RL por el cociente 1 más GM-RO menos A sub B sobre RO, por la resistencia de entrada RI, donde, como dijimos, A sub B y RI son las expresiones ya desarrolladas para estos parámetros. Para analizar las simplificaciones aplicables cuando RO es elevada, tomamos el cociente 1 más GM-RO menos A sub B sobre RO. Considerando que A sub B es igual a GM por RL y que RL es mucho menor que RO, dicho cociente es aproximadamente igual a GM. Escribiendo de nuevo la ecuación de la ganancia de corriente, sustituyendo el cociente por GM y RI por su expresión simplificada, obtenemos para la ganancia A sub I la ecuación desarrollada con el modelo simple. Finalmente, para determinar la ganancia de voltaje total A sub BT, definida como la relación entre el voltaje de salida V sub O y el voltaje de la fuente de entrada V sub F, determinamos en primer lugar la relación entre el voltaje de dicha fuente y el voltaje de entrada al amplificador V sub I. Ya conocemos la resistencia de entrada RI, dada por la ecuación 1, RI igual al paralelo de RS con 1 sobre GM, por lo que podemos dibujar un circuito equivalente representando el amplificador mediante su resistencia de entrada, como vemos en el diagrama de la derecha. Aplicando divisor de voltaje, V sub I es igual a RI sobre RI más RF por V sub F. Por lo tanto, la relación V sub I entre V sub F es igual a RI sobre RI más RF, como indica la ecuación 2.
podemos escribir la ganancia de voltaje total a sub Bt dada por BO entre BF como BO entre BI que multiplica a BI entre BF según indica la ecuación 3. Y sustituyendo estas fracciones por sus correspondientes expresiones, obtenemos que la ganancia total a sub Bt está dada por Gm por Rp que multiplica a Ri sobre Ri más Rf. Hagamos un ejercicio con un amplificador gate común implementado con un MOSFET de enriquecimiento canal N. Para el circuito mostrado en la figura, calcule la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Como podemos observar, el amplificador está polarizado con fuente doble, V sub dd igual a 5 voltios y V sub ss igual a menos 5 voltios. La resistencia de gate RG es de 10 megohmios, la resistencia de source RS es de 3 kiloohmios y la resistencia de drain RD es de 4 kiloohmios. La resistencia de carga RL conectada al drain a través de un condensador de acoplamiento es de 5 kiloohmios. La fuente de entrada también está conectada a través de un condensador de acoplamiento al source y no hay información sobre la resistencia asociada con ella, por lo que se considera igual a 0, y el voltaje de entrada alterno al amplificador es directamente V sub I. Las características del MOSFET de enriquecimiento canal N son voltaje de umbral igual a 1 voltio, constante K igual a 1 miliamperio por voltio cuadrado y V sub A igual a 50 voltios. Comenzamos por calcular el punto de operación, para lo cual dibujamos el circuito sustituyendo los condensadores por circuitos abiertos. El voltaje en gate V sub G es igual a 0, porque no hay circulación de corriente hacia el gate. El voltaje en la resistencia de source es igual a Rs por la corriente I sub D menos la fuente negativa, esto es, 3 kiloohmios por Id menos 5 voltios. Por lo tanto, el voltaje VGS, definido por Vg menos Vs, es igual a 5 voltios menos 3 kiloohmios por Id, como indica la ecuación 2. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de la corriente I sub D en función de VGS y aplicando los valores dados, obtenemos la ecuación 3. Arreglando términos, resulta la ecuación cuadrática 4, cuya solución válida es Id igual a 1 miliamperio. Sustituyendo este valor en la ecuación 2 para calcular el voltaje gate source, tenemos la ecuación 5, VGS igual a 5 voltios menos 3 kiloohmios por 1 miliamperio, lo que da 2 voltios. El voltaje de source igual a menos VGS es menos 2 voltios. En el circuito de salida, el voltaje de drain está dado por la ecuación 7, la fuente VDD menos la caída en la resistencia RD, esto es, 5 voltios menos 4 kiloohmios por 1 miliamperio igual a 1 voltio. Y el voltaje VDS, definido por VD menos VS, es igual a 3 voltios, como indica la ecuación 8. Con esto tenemos el punto de operación VGS igual a 2 voltios, I sub D igual a 1 miliamperio, V sub S igual a menos 2 voltios y VDS igual a 3 voltios. Se cumple la relación VDS, 3 voltios, mayor que VGS menos VT, por lo tanto el amplificador está polarizado en la zona de saturación. Para la selección del modelo, podemos utilizar el que incluye la resistencia RO, ya que nos proporcionan el parámetro V sub A, pero vamos a resolver el circuito primero con el modelo simple y luego aplicaremos las ecuaciones correspondientes cuando está incluida RO. Calculamos la transconductancia con la ecuación Gm igual a 2 por Id sobre VGS menos voltaje de umbral Vt, lo que da 2 miliamperios sobre voltio. Para calcular RO, aplicamos la ecuación RO igual a V sub A sobre Id, que con los datos disponibles es 50 kiloohmios. Aquí tenemos el circuito en el que se han sustituido la fuente de voltaje DC y los condensadores por cortocircuitos. Para elaborar el circuito AC, dibujamos el modelo equivalente simple del dispositivo y colocamos los componentes externos correspondientes a este ejercicio con los valores indicados. Identificamos la fuente de entrada como V sub I, ya que no hay resistencia en serie asociada a esta fuente, y colocamos los valores RS igual a 3 kiloohmios, RD igual a 4 kiloohmios y RL igual a 5 kiloohmios, la cual está conectada en paralelo con RD y por la que circula la corriente I sub O. RI está definida por la relación voltaje de entrada V sub I sobre la corriente de entrada I sub I, y RO es la resistencia equivalente entre drain y tierra
cuando se ha desconectado RL. Pasamos a calcular las variables de interés, comenzando por determinar la ganancia sub B, definida por la relación B sub O sobre B sub I, para lo cual calculamos en primer lugar la resistencia RP como el paralelo de las resistencias conectadas en drain, 4 kiloohmios en paralelo con 5 kiloohmios, lo que da 2,22 kiloohmios. El voltaje B sub O es el voltaje sobre dicha resistencia, dado por GM/VGS por RP, con signo negativo, y aplicando valores obtenemos B sub O igual a menos 4,44 VGS. En la entrada vemos que B sub I es igual a menos VGS, por lo tanto la ganancia sub B dada por B sub O sobre B sub I es igual a 4,44 con signo positivo. La señal de salida está en fase con la señal de entrada. Si aplicamos la ecuación desarrollada para la ganancia de voltaje cuando se considera la resistencia RO, obtenemos A sub B igual a 4,29, valor que se diferencia en un 3,4% del obtenido con el modelo simple. Para calcular la resistencia de entrada RI, definida como B sub I entre I sub I, a partir de la suma de las corrientes en el nodo de source, podemos escribir la ecuación 1, I sub I más Gm por VGS más VGS sobre RS igual a 0. Despejando I sub I, sacando factor común VGS y sustituyendo valores, obtenemos la ecuación 2, cuyo resultado es I sub I igual a menos 2,33 mA sobre voltio multiplicado por VGS. Como B sub I es igual a menos VGS, la relación B sub I sobre I sub I está dada por la ecuación 3, cuyo resultado es RI igual a 0,43 kiloohmios. Utilizando la ecuación para RI que toma en cuenta la resistencia RO, obtenemos RI igual a 0,51 kiloohmios, valor 18,6% mayor que el obtenido anteriormente. El cálculo de la resistencia de salida RO requiere desconectar RL, sustituir B sub I por un cortocircuito, colocar una fuente de prueba B sub P a la salida y determinar I sub P para poder calcular RO mediante la expresión B sub P entre I sub P. Al colocar un cortocircuito en la entrada, VGS es igual a 0, por lo que la fuente de corriente dependiente se sustituye por un circuito abierto y entre drain y tierra solo queda la resistencia de 4 kiloohmios. Por lo tanto, RO es igual a 4 kiloohmios. Por otra parte, con la ecuación de la resistencia de salida cuando se toma en cuenta RO, dado que la resistencia de fuente RF es igual a 0, la resistencia RPA también es igual a 0, por lo que la ecuación se reduce a RD en paralelo con RO, con lo que se obtiene un valor de 3,7 kiloohmios, un 7,5% por debajo del anterior. Finalmente, para determinar la ganancia de corriente A sub I igual a I sub O sobre I sub I, tomamos de nuevo la ecuación 1 de las corrientes en el nodo de source para tener la corriente I sub I en función de VGS, que según las cuentas ya realizadas es I sub I igual a menos 2,33 mA sobre voltio por VGS, según la ecuación 2. Por otra parte, para determinar la relación entre la corriente de salida I sub O y la fuente de corriente dependiente, podemos aplicar divisor de corriente en el nodo de drain entre las resistencias RD y RL según la ecuación 3, esto es, I sub O igual a 4 kiloohmios sobre 4 kiloohmios más 5 kiloohmios multiplicado por 2 mA sobre voltio por VGS, con signo negativo, lo que da menos 0,89 mA sobre voltio multiplicado por VGS. Por lo tanto, la ganancia de corriente I sub O sobre I sub I está dada por la ecuación 4, menos 0,89 mA sobre voltio VGS sobre menos 2,33 mA sobre voltio VGS, que es igual a 0,38. Al calcular la ganancia de corriente tomando en cuenta RO, el resultado es 0,378, un 0,5% menor que el valor obtenido inicialmente. Como podemos observar, para dispositivos que tengan valores de RO en el orden de unas 10 veces superiores a las resistencias de drain y source, los resultados obtenidos con ambos modelos son similares. En esta lámina tenemos dos configuraciones de amplificadores gate común implementadas con MOSFET de vaciamiento o DMOSFETs, uno polarizado con divisor de voltaje en gate y el otro autopolarizado, y un amplificador gate común implementado con un JFET autopolarizado.
Para realizar el análisis AC de estas configuraciones, una vez calculados sus correspondientes puntos de operación, se aplica un procedimiento similar al empleado para los MOSFETs de enriquecimiento. Vamos a hacer un ejemplo con el amplificador gate común implementado con el JFET autopolarizado. Para el amplificador gate común con el JFET canal P mostrado en la figura, calcule la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Este amplificador está autopolarizado, alimentado con una fuente VDD de menos 10 voltios. El gate está conectado directamente a tierra. La resistencia de source RS es de 1 kΩ, la resistencia de drain RD de 4 kΩ y la resistencia de carga RL conectada a drain a través de un condensador de acoplamiento es de 12 kΩ. La fuente de entrada alterna BSUI también está conectada a través de un condensador de acoplamiento al source y no hay información sobre la resistencia asociada con ella, por lo que se considera igual a 0. Las características dadas por el fabricante son IDSS igual a menos 4 mA y BGS off igual a 2 voltios. Comenzamos por el punto de operación, dibujando el circuito en el que sustituimos los condensadores por circuitos abiertos. En este caso tenemos un JFET canal P, por lo que vamos a considerar que la corriente I sub D circula de source a drain, como vemos en la figura, con lo cual su signo es positivo. El gate está conectado directamente a tierra, por lo que B sub G es igual a 0. Por RS circula la corriente de drain en la dirección indicada, por lo que el voltaje BS es igual a menos 1 kΩ por ID y el voltaje BGS es 1 kΩ por ID. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de la corriente I sub D en función de BGS y aplicando los valores dados, obtenemos la ecuación 3. Arreglando términos, resulta la ecuación cuadrática 4, cuya solución válida es ID igual a 1 mA. Sustituyendo este valor en la ecuación 2 para calcular el voltaje gate source, tenemos la ecuación 5, BGS igual a 1 kΩ por 1 mA, lo que da 1 voltio. El voltaje de source igual a menos BGS es menos 1 voltio. En el circuito de salida, el voltaje de drain está dado por la ecuación 7, la fuente VDD de menos 10 voltios más la caída en la resistencia RD, esto es menos 10 más 4 kΩ por 1 mA, igual a menos 6 voltios. Y el voltaje VDS definido por VD menos BS es igual a menos 5 voltios, como indica la ecuación 8. El punto de operación es BGS igual a 1 voltio, I sub D igual a 1 mA y BDS igual a menos 5 voltios. En cuanto al modelo de pequeña señal, recordemos que los dos modelos analizados son válidos para todos los transistores de efecto de campo. En este caso, escogemos el modelo simple, ya que no disponemos de información que permita determinar RO, y calculamos la transconductancia con la ecuación GM, para lo cual, en primer lugar, tenemos que calcular el valor de dicho parámetro cuando el voltaje BGS es igual a 0, mediante la ecuación GM0 igual a 2 IDSS sobre el valor absoluto de BGS off, lo cual da 4 mA sobre voltio. Y luego calculamos el valor de GM correspondiente al voltaje BGS de polarización, mediante la ecuación GM igual a GM0 por la expresión 1 menos BGS sobre BGS off, obteniendo 2 mA sobre voltio. Para elaborar el circuito AC, tomamos el circuito del amplificador y sustituimos las fuentes DC y los condensadores de acoplamiento por cortocircuitos, como vemos en la gráfica superior. A continuación, dibujamos el modelo de pequeña señal simple con la fuente dependiente GSUM BGS de drain a source y el voltaje BGS entre gate y drain, y procedemos a conectar los componentes externos. El gate está en tierra. La fuente de voltaje alterna B sub I está entre source y tierra, al igual que la resistencia RS de 1 kΩ. Entre drain y tierra está la resistencia RD de 4 kΩ y en paralelo con ella la resistencia RL de 12 kΩ por la que circula la corriente I sub O. RI está definida como B sub I entre I sub I y RO es la resistencia equivalente entre drain y tierra cuando se ha desconectado RL. Como podemos observar,
Este circuito AC tiene la misma configuración que el correspondiente al amplificador gate común que ya hemos analizado, por lo que aplican las ecuaciones ya desarrolladas. Pasamos a calcular las variables de interés utilizando las ecuaciones ya desarrolladas para esta configuración gate común. Determinamos en primer lugar la resistencia del circuito de drain, calculando el paralelo de RD con RL, lo que da RP igual a 3 kiloohmios. La ganancia de voltaje, definida por la relación B sub O sobre B sub I, está dada por la ecuación A sub B igual a G sub M por RP, y sustituyendo valores obtenemos A sub B igual a 6. Es una ganancia positiva que depende de G sub M. La resistencia de entrada RI, definida como B sub I entre I sub I, es el paralelo de la resistencia RS con 1 sobre Gm. Sustituyendo valores obtenemos RI igual a 0,33 kiloohmios. No es una resistencia de valor alto, por lo tanto poco conveniente como resistencia de entrada a un amplificador. La resistencia de salida RO es directamente la resistencia RD del amplificador, esto es 4 kiloohmios, que por lo general es un valor medio cuando se desea una resistencia baja. La ganancia de corriente, definida como I sub O entre I sub I, se calcula mediante la ecuación A sub I igual a RD sobre RD más RL multiplicado por G sub M sobre G sub M más 1 sobre RS, por lo que siempre es menor que 1 y para los valores de este ejemplo da 0,167. En esta sesión hemos analizado los amplificadores lineales implementados con los diferentes tipos de transistores de efecto de campo conectados en la configuración gate común. Las conclusiones de los análisis de estos amplificadores son las siguientes. La ganancia de voltaje es positiva, es decir, la entrada y la salida están en fase. Dicha ganancia depende de G sub M, por lo que puede tener valores relativamente bajos. Su resistencia de entrada no es alta, lo que resulta una característica poco conveniente, y su resistencia de salida es directamente la resistencia RD del amplificador, que por lo general es un valor medio cuando se desea disponer de una resistencia de salida más baja. Finalmente, la ganancia de corriente siempre es menor que 1. Estas características no parecen muy favorables para este tipo de amplificador. Sin embargo, es de gran utilidad cuando se emplea para configurar un amplificador denominado cascode, conectando en cascada un source común con un gate común. Cuando se desea trabajar con señales de frecuencias altas, los condensadores intrínsecos de los dispositivos comienzan a tener influencia y esta configuración resulta un amplificador de mayor ancho de banda, como se verá cuando se analice la respuesta en frecuencia de los diferentes tipos de amplificadores.